¿Vieron? Pongan mucha atención, compañeros. Créanme que ustedes que se encuentran 94 alumnos en línea, se encuentran en este momento, compañeritos, les quiero comentar, les quiero compartir, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo lo aprecio de esta manera, que es que tenemos asignados un poco más de 150 alumnos, compañeros, con nosotros, y la verdad es que eso fue una gran sorpresa que la verdad es que no nos esperamos en esta jornada, ya les comento. También les quiero comentar, ustedes 96 alumnos que se encuentran ahorita presentes, hace falta todavía cerca de 70 alumnos, si es que veámoslo así. Yo sé, ustedes saben, los que me conocen, ustedes saben que a mí me gusta hablar las cosas como son. Me gusta hablar las cosas como son y hacen falta casi 70 alumnos, compañeros. O sea, créanme que con nosotros los cursos, o podría decirles que en esta ocasión el curso ustedes lo van a sacar con un resultado satisfactoriamente, toda vez que también así ustedes lo permitan y así también ustedes tengan esa disponibilidad, esa situación de responsabilidad, ¿verdad, compañeros? O sea, es necesario que ustedes estén en este repaso porque tengo por entendido de la semana pasada de sus compañeritos que muchos vienen de recibir clases con el doctor Hugo Jauregui, vienen del licenciado Rueda, vienen inclusive algunos chicos de NISCO. Entonces, este, ya les comento, si es necesario que ustedes puedan estar aquí de tiempo completo, no solamente venir y estar, ay, sí, nos van a pasar diapositivas. No, compañeros, créanme que nuestra jornada es bastante dura, es la jornada vespertina. Sin embargo, escuchen, de una vez les aclaro, pueden sacar el curso, lo pueden sacar. Yo estoy seguro que pueden tener una nota satisfactoria y de eso me voy a encargar. Todas ustedes manifiesten sus dudas, tengan alguna inquietud, dudas, vean, todo lo que ustedes les pueda surgir en este lapso de tiempo que ustedes de Cocina. alguna manera están invirtiendo su tiempo. Ya les comento, van a tener esa posibilidad con mucho gusto y con todo el agrado del mundo para que me conocen. Yo les voy a estar apoyando. ¿Oyeron? Entonces, compañeros, pues sin más preámbulo, pues les quiero dar esa bienvenida a la información relevante y puntual de coordinación del quinto semestre. Pues, compañeros, como siempre trato de hacerlo, cuando estamos en la jornada nocturna, compañeros, y los que son de la vespertina me han de conocer, no han tenido esa posibilidad de acercamiento conmigo en este momento, en virtud de que las clases las traslada el titular y docente de la facultad, que en este caso es el doctor José Francisco de Matavela y el doctor Edgar Enrique Lemus Orellana, pero cuando nos dan a bien estos espacios, nosotros los aprovechamos al máximo. Y pues yo siempre empiezo con esta situación agradeciéndole siempre a Dios por la oportunidad, así mismo a la Universidad de San Carlos por permitirnos estos espacios, así como ustedes que están aquí presentes. Bueno, compañeros, para aquellas personas que se encuentran en la situación de evaluaciones de primera retrasada, les quiero comentar, ya Coordinación Académica nos ha solicitado a nosotros los auxiliares designados de semestre los códigos, ¿oyeron? Entonces, ¿qué sucede con esto? Pero mire, o Doc, mire, fíjese que yo estoy asignado a este semestre, a este classroom. No, recuérdense una cosa, este Classroom únicamente va a ser en virtud de que vamos a tener aquí toda la información, contenidos, etcétera, etcétera, que les va a servir a ustedes para sustentar su evaluación de primera retrasada con nosotros, ¿sí? Entonces ya los Classroom ya los tengo, ustedes van a tomar la decisión a bien si van a gustar estar con nosotros, así como también de poder evaluarse con otros docentes. Sin embargo, como les dije y se los prometí de primera y entradita, van a ganar porque van a ganar y yo me voy a encargar de que ustedes ganen y terminen pues aprendiendo o de alguna manera recopilando o recordando toda esa parte del derecho penal 1, derecho penal 2, lo que han visto hasta la fecha que es penal totalmente sustantivo. Bueno, entonces con esta introducción, compañeritos, bienvenidos, le doy la mejor de las bienvenidas a todos. Ya saben que la academia se comparte y yo soy de esas personas. Bueno, entonces vamos a dar inicio sin más preámbulo, compañeritos. También me agrada hacerles mención que tenemos por ahí a un par de licenciados que nos están acompañando en esta noche. Eh, Licenciados, muy buenas noches. Espero que de alguna manera también ustedes quedan con ese agrado de lo que se está compartiendo en esta actividad. Tengo entendido que algunos van para maestría, algunos están a punto también de sustentar algunos doctorados por ahí. Hay algún par de peloncitos por ahí, conocidos míos, que han para esa. Entonces, les cae bien siempre recordar todo esto, derecho penal. Entonces, les agradezco mucho a ustedes también, a pesar de que son ustedes ya licenciados
y están en máster y están ya a punto de recapitular. Es tan importante todo esto, ¿verdad, compañeros? Entonces, bienvenidos a ustedes profesionales, alumnos. Vamos a dar inicio en esta ocasión con una pequeña introducción y quisiera preguntarles antes, compañeros, si podemos ver la presentación que tenemos en pantalla. ¿Me lo pueden decir a viva voz o por escrito, por favor? Vamos a dar inicio entonces. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, doctor, se ve todo. Sí, doctor. Muy amables. Bueno, entonces, como pueden ver, tenemos acá, sí se ve, muchísimas gracias a todos. Ya se dieron cuenta que aquí tengo dos computadoras, el teléfono de frente. Entonces, tenemos en nuestra pequeña introducción un planteado de derecho penal sustantivo, área jurídico penal. Nuestro docente titular en esta situación, en este caso particularmente, es el doctor Enrique Lemus Orellana. Ustedes ya lo han de conocer, para los chicos de la jornada vespertina, es nuestro docente titular por oposición para Derecho Penal 3, área sustantiva, y de Procesal Penal 1, de la jornada vespertina también. Bueno, gracias a él, de alguna manera, el apoyo que también hemos recibido del doctor José Francisco de Matavela, estamos en esta noche apoyándoles a ustedes. Bueno, vamos a dar inicio, compañeros. Por lo que tanto a veces nos cuesta, dicen, ¿por qué voy a repasar otra vez Derecho Penal sustantivo, Derecho Penal 1, Derecho Penal 2? Y lo que estamos viendo, compañeros, quiero hacerles esa acotación. Vean, el derecho penal sustantivo es de suma importancia cuando ustedes ya se encuentran en la parte procesal, cuando ustedes ya se encuentran con toda esa parte de que se van a los juzgados, que de repente necesitan iniciar un proceso, necesitan ver impugnaciones, necesitan aquí, necesitan allá. Miren, no solamente es voy a ganar porque por una nota, ¿no? Créanme que no es así. Para ustedes que de alguna manera, supongo yo, aquí tendremos algunos oficiales, tendremos trabajadores del Estado. Créanme, ustedes sabrán dar fe de lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen que verificar documentos, tienen que analizar para aquellos oficiales que son misceláneos, para aquellos oficiales que son analistas. Créanme, compañeros, es de suma importancia todo lo que vamos a ver en este momento. Créanme, porque tenemos la situación que hay algunos auxiliares fiscales que llegan a la institución no sabiendo absolutamente nada, compañeros, y eso es probablemente uno de los problemas por los cuales no quieren a la institución del Ministerio Público. Sin embargo, vemos personas que a través de nosotros tratamos de apoyarles inclusive a estas mismas personas, ¿verdad? Entonces, compañeritos, vamos a dar inicio. Como podrán ver acá, permítanme, veamos, ahí estamos. Bueno, ¿qué es el derecho penal? Bueno, yo se los puse de esta manera bastante clara, bastante sencilla, y les puse que es el derecho penal permite regular la conducta humana y mantener el orden jurídico por medio de la protección social contra el delito. Este se va a manifestar de dos formas. Desde la perspectiva del jus puniendi, que todos ya sabemos que es el jus puniendi y el jus penal. Vamos a decir entonces que es subjetivo y es objetivo, compañeros. Por favor, mucha atención en esto, porque de repente estas pueden empezar a hacer preguntas de evaluación de primera retrasada, y para aquellas personas que están aquí con motivos de reforzar su penal, recuérdense que así es como lo vemos, ¿sí? Entonces tenemos desde la perspectiva subjetiva, que va a ser la facultad que tiene el Estado, un ente soberano. Eso, con que tengamos en mente nosotros que el jus puniendi es la facultad que tiene el Estado, por ser únicamente el Estado un ente soberano, suficiente, no hay necesidad de más. Recuérdense, entre más se exponga, más me preguntan, entre menos se exponga, más me preguntan también. Entonces, nosotros tenemos que entender que el derecho penal tiene que ser claro, conciso y así bastante sencillo, no se compliquen, no se hagan bolas la vida. Entonces, ya entendemos, el derecho penal subjetivo, desde la perspectiva subjetiva, el jus puniendi. Desde la perspectiva objetiva, el jus penal. Ya sabemos que van a ser el jus penal el conjunto de normas penales que regulan la actividad punitiva del Estado. ¿Sí? Tengámoslo como esa muy presente, estas palabritas, el conjunto de normas jurídico-penales que regula la actividad punitiva del Estado. Con que ustedes sepan todo esto, compañeros, y que ustedes sepan que tienen su fundamento constitucional en el artículo 17, tenemos el artículo 1 del Código Penal, tenemos el 7, inclusive de exclusión analógica.
de analogía, perdón, en el Código Penal, pues tienen para mucho, ¿sí? Y recuérdense también que lo tienen en su Código Procesal Penal, pero todo eso lo vamos a ver en la parte procesal, en Derecho Procesal Penal 1. Ahorita no vamos a fijarnos en eso, vamos a salir de Derecho Penal 3, penal sustantivo, compañeros. Entonces, como se habrán dado cuenta, es bastante sencillo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Tenemos, entonces, ¿qué entendemos o qué debemos comprender nosotros que es el derecho penal? Entonces, nosotros tenemos que comprender que el derecho penal es una rama del saber jurídico mediante la interpretación de las normas o de las leyes personales que se le proponen a los jueces en un sistema orientador, el cual el Estado de Guatemala se encuentra actualmente utilizando. Ustedes tienen que saber como benefactor o como un factor principal el derecho penal en Guatemala es totalmente ¿qué? Acusatorio, ¿sí? No es defensa aquí, no, es totalmente acusatorio, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en una diligencia, por ejemplo, si ustedes se encuentran en la institución del Ministerio Público y tienen que empezar a dialogar, ustedes saben que como ente acusador, usted va a tratar de venderle esa idea al juez para que usted se la compre o que le capte lo que usted desea transmitirle como información, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a decir que debemos comprender el derecho penal como eso, como una herramienta jurídica, ¿sí? Para las personas que de repente se van a ir adelantando poco a poco, porque créanme, aquí el tiempecito para los que tenemos, pues de alguna manera no lo vamos a hacer. Las diapositivas se las voy a compartir. Si esa es la pregunta, pero como les digo, a los chicos que me conocen en la jornada vespertina, todo lo que les digo muchas veces se les transmite en sesión, es lo que viene. Bueno, pero también pueden tomar sus ideas de todo lo que estamos presentando. No hay problema. Bueno, entonces tenemos que saber eso del derecho penal. Van a ser aquellas herramientas del saber jurídico que a través de esa interpretación se las vamos a manifestar nosotros a los jueces. ¿Muy bien? Eso. Y es ahí donde entra esa parte del jus puniendi, esa parte del derecho penal, que va a tratar de limitar esa parte, ¿sí? Va a limitar esa forma punitiva del Estado. Sencillo, no se haga bolas, hombre. El derecho penal es bastante sencillo. Bueno, algo bastante práctico, la naturaleza del derecho penal. Vean, tenemos a varias personas, o varios tratadistas, perdón, la expresión, tenemos a varios tratadistas que de alguna manera muchos han dicho, sí, el derecho penal es de carácter privado, otros que es de carácter público, que otros que son de carácter mixto. Entonces, compañeros, yo les quiero compartir que desde la perspectiva de la legislatura guatemalteca, el derecho penal, su naturaleza es totalmente y eminentemente o por antonomasia es pública. ¿Oyeron? Si les preguntan en la evaluación, la naturaleza del derecho penal según el tratadista tal es pública, privada o es mixta. Y si les dice, según el tratadista tal, y expone en su acervo que es de carácter natural pública, es de naturaleza, perdón, privada, pública, e inclusive se considera mixta, ustedes van a decir que no, ustedes están hablando por su país, están hablando por el sistema legislativo guatemalteco, y es de naturaleza, ¿qué? Pública. Bueno, vamos a avanzar en esto, compañeros. Bueno, aquí quiero hacer dos acotaciones. La primera, ¿cuáles son los fines del derecho penal? Desde la perspectiva doctrinaria, que es algo que a nosotros nos va a servir y nos va a ser de utilidad a la hora que nosotros nos confrontemos o tengamos una terna, por ejemplo, ya en nuestros privados. Entonces, si les dijeran a ustedes, desde la perspectiva doctrinaria del derecho penal guatemalteco, ¿cómo se considera o cuáles son los fines del derecho penal? Tienen que recordarse que existen solamente uno doctrinario, uno específico guatemalteco, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer hincapié del doctrinario. Y dice acá que para la doctrina se tiene que recordar que el derecho penal o criminal, ya que es verdaderamente genuino, es auténtico, el derecho penal en sí tiene como finalidad el mantenimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, compañeros, esto
desde la perspectiva doctrinaria, ¿ah? Que pretende que exista un orden previo para una restauración social, ¿ah? Para la ejecución de sus penas, para que cuando exista un delito y atente contra el bien jurídico tutelado de alguna manera, ¿ah? Sea de esta manera una forma de restituir a través de esas penas la aptitud antijurídica de la persona, ¿sí? Entonces, recuerden, desde la perspectiva doctrinaria, el derecho penal siempre va a ser verdaderamente real, concreto, auténtico y genuino. Solo con que ustedes recuerden esas tres palabras, ustedes ya saben que se está dando a la interpretación del derecho penal meramente doctrinario, ¿sí? Vamos a continuar. Esa es la primera. Como les decía, ahora vamos desde la perspectiva ya guatemalteca, que es cuáles son los fines del derecho penal moderno, lo que actualmente desde Torre Tribunales, desde el Ministerio Público, ustedes pueden ver todo esto, es la aplicación realmente de la que les puse aquí en esta descripción, que va a ser que una de sus finalidades, mediante las diversas medidas de seguridad que se imponen actualmente, ha tomado otro carácter de ser preventivo y rehabilitador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Y mire, una pregunta, y si de repente, yo no sé, o yo no he visto, yo no he sabido de casos de que sea preventivo y rehabilitador. Vean, compañeros, en la realidad o en los quehaceres de los gajes diarios, créanme que sí se delimita a ser preventivo, porque sí existe esa parte que el Estado, a través de la delimitación que le antecede por ser el ente soberano, a la hora que se le impone una medida de seguridad, por ejemplo, a aquellas personas que no proveen de los alimentos a sus hogares, por ejemplo, cuando existe un abandono de hogar, se les pone este tipo de medidas, que tienen que ir a pagar, que tienen que presentar las facturas, que tienen que ir a firmar. Entonces, desde alguna perspectiva o de alguna manera, nosotros vemos que es preventivo y rehabilitador, porque la persona, a través de estas circunstancias que antecede el Estado y empieza a gestionar esta presión, hace que la persona que tiene estas medidas de alguna forma se vaya reincorporando a su vida social como le corresponde, ¿sí? También no les hablo solamente por esto, sino también les hablo de aquellas personas que llevan escuelas para padres de familia. Ustedes que ya están a punto de subir a su sexto semestre, pues tienen que saber que también esta es una medida que también aplica para ellos. Desde la institución del Ministerio Público se puede ver efectivamente cómo es que se da a ejemplificar este tipo de situaciones, ¿sí? Los envían a una escuela para padres, tienen a sus psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el fin, encarrilarlos, como decimos nosotros vulgarmente, encaminarlos nuevamente por el camino que les corresponde, que les anteceden, por ese camino que no tuvieron que haberse desviado, ¿sí? Entonces, es por ahí que nosotros decimos que actualmente el derecho penal, uno de sus fines, es que sea preventivo y sea rehabilitador, para reincorporar a la persona en la sociedad. Bueno, compañeros, quisiera preguntar, y voy a tomar un pequeño espacio, por favor, para preguntarles, yo sé que es muy, muy pronto, porque son como 20 diapositivas las que tenemos para hoy. Entonces, quisiera preguntarles, al momento, ¿todo claro? Si tienen alguna duda, pueden levantar su manita. No sé, les pregunto, ¿estamos bien? ¿Claros? Ustedes son los que mandan en esta ocasión. Todo claro, por mi parte. Muy bien. Los demás chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Sí, todo claro, Lick. Muy bien. Por favor, algo que yo tengo, por eso les decía, yo soy muy dinámico. Yo hablo muy rápido, pero se me va a entender. Entonces, sí, muchas gracias, compañeros, les agradezco bastante. Si tienen dudas, no duden en preguntar, solo levanten su manita y yo con mucho gusto les voy a hacer el uso de la palabra. ¿Bien? Bueno, perfecto. Vamos a continuar, ¿bien? Porque ahorita es solo la parte bonita del derecho penal, ¿vieron? Créanme que después se pone alegre todo esto. Bueno,
Vamos a entrar a un tema que veo yo con preocupación, porque no solamente es por nosotros los estudiantes, sino que es también ya de los profesionales que están saliendo egresados de todas las, especialmente nuestra facultad, de esta noble y muy bonita carrera de las ciencias jurídicas y sociales, el concurso aparente de las normas penales. Vean, compañeritos, es tan importante que ustedes sepan delimitar los tipos penales, que sepan ustedes analizar los tipos penales, y no solamente, por ejemplo, con nosotros es bastante sencillo, bastante práctico, veo yo, porque resulta que nosotros analizamos artículos, y eso es bastante sencillo, es bastante bonito. Sí, yo comprendo, es bastante fácil. Ahora bien, pero esa habilidad se va gestionando, se va realizando conforme uno lo va poniendo en práctica, ¿sí? Entonces yo espero que ustedes en el transcurso de esta semana y media o 2 semanitas puedan desarrollar esa práctica, ¿bien? Entonces, ¿por qué el concurso aparente en normas penales? Vean, compañeros, es indispensable que nosotros sepamos delimitar, sepamos analizar, sepamos argumentar y delimitar a la perfección humanamente posible, ¿sí? Todo esto, porque en nuestras manos se encuentra la libertad o la forma en la que nosotros vamos a desarrollar la defensa técnica de nuestros patrocinados, ¿sí? Entonces, vamos a dar lectura a lo que les puse acá del concurso aparente de normas, y les voy a ir explicando situaciones para que vayan comprendiendo, porque yo creo que es la mejor manera de ir desarrollando el tema con ejemplificaciones. Bueno, vamos a decir que el concurso aparente de leyes y normas penales se trata de cuando una misma conducta delictiva cae o está comprendida por una o más preceptos. Es decir, como quien dice, bueno, en este lugar vino esta persona, golpeó a alguien, le hurtó o robó, porque va a depender. Recuérdense que el derecho penal muchas veces es circunstancial, no solamente es, ay, sí, que va a ser según la teoría de la voluntad, porque muchos abogados defensores, compañeros, dicen eso, algunos auxiliares, sí que depende mucho de la teoría de la voluntad. No es así, no es así. El derecho penal también a veces es muy casuístico, es muy así, bien especial, ¿verdad? Ustedes ya saben. Entonces, en la primera situación podríamos decir que sería una misma acción, sea regulada o caiga bajo la misma esfera de influencia de 2 o más preceptos legales, lo que les decía. Por ejemplo, si vino y golpeó y lesionó, entonces van a poner por lesiones y van a poner ¿por qué les puedo decir yo? Es que en nuestro sistema es tan especial ustedes. Pueden decir que por hurto, que por robo, y no se ponen de acuerdo si es hurto o es robo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aprender a delimitar estas dos circunstancias que se les puede presentar en ese momento. Y nos dice también, o se nos expone, que en el segundo de los casos, que uno de esos preceptos excluye la aplicación de los otros al aplicar un caso en concreto. Es decir, una similitud bárbara entre el primer tema, la literal A y la literal B. Es decir, vamos a tratar de buscar que dependiendo de la comisión del delito, como quien dice, vamos a utilizar quien tenga más, que sea más severo. Si ustedes como abogados defensores van a buscar algo para su patrocinado que sea, ¿qué les digo yo? Que sea más benevolente. Pero en el caso de los abogados litigantes van a buscar que la ley sea más severa. Así de sencillo se los pongo para que nos entendamos, para que comprendamos cómo va esa orientación, ¿sí? Entonces, ese es el caso, ¿o bien? En el concurso aparente de las leyes penales, de las leyes y las normas penales. Ahora bien, vamos a delimitar cómo comprender o cómo resolver este conflicto aparente de leyes y normas penales. ¿Cómo lo resolventamos? Con la adecuada tipificación, compañeros. Una adecuada tipificación o un análisis en concreto de los elementos o de las personas o de lo que se nos promueve a nosotros a través de los medios de pruebas o de las cadenas de custodia o lo que sea, ¿sí?
Todas estas palabras van a ser relativamente nuevas, pero la van a escuchar el otro año. Entonces empiecen a acostumbrar a este tipo de léxico jurídico. Bueno, entonces, para delimitarlo, la mejor forma es a través de tipificar, analizar. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cómo aplicarlo? Bajo 4 principios que yo considero y que de alguna manera los tratadistas nos mencionan como principios importantes que van a tratar de adecuar para que no se vulnere el principio de libertad de la persona, el principio de presunción de inocencia. También de alguna manera hacerle recordar al juez que tiene que tomar las decisiones correctas y concretas a través del principio de la naturaleza del juez. Es decir, que el juez va a hacer uso de su lógica razonada, totalmente comprensiva en cuanto se esté dando circunstancial esta situación. Entonces, compañeros, para ello me tomé la modestia también de explicarles a detalle cada uno de estos principios y cómo es, así de una manera bastante práctica, entenderlos, ¿sí? Entonces, para comprender, y como quien dice por ahí, hacernos el SAFE del concurso de aparente de las leyes y normas penales, utilizamos el principio, por ejemplo, de alternatividad, que va a ser que le debemos recordar al juez o sea, esto va a depender de nosotros, perdón, que tenemos que tenerlo presente como abogados, litigantes o acusadores. Es decir, le tenemos que recordar al juez o jugar nuevamente con esa capacidad cognitiva que él tiene para recordarle que debe basar su sentencia totalmente apegada a la ley y que la ley más severa o más benevolente sea aplicable a nuestro patrocinado. Esto en virtud de la comisión del delito que pueda amenazar a una misma pena. Es lo que estábamos hablando. Ustedes del análisis que van a sacar o van a conjeturar, ustedes van a decir, bueno, yo necesito que esto lo haga, por ejemplo, decirle al juez honorable, juzgador, por ejemplo, ¿verdad? Quisiera hacer de manifiesto y exponer que de alguna manera, vean, uno tiene que estar tan actualizado, compañeros, y discúlpenme, pero yo tengo que estar así, y si no se los explico de esta manera, no me van a entender. Por ejemplo, hoy en día, con esta adición a los artículos del Código Procesal Penal, el juez tiene que exponerle a la aceptación de los cargos a la persona, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esta aceptación de los cargos puede iniciar, se va a dar a inicio del proceso, antes de la declaración, miren, se puede dar en cualquier parte del proceso. Entonces es ahí donde nosotros como abogados litigantes o abogados defensores, de defensa técnica, ¿sí?, tenemos que explicarle a nuestro patrocinado, vea, mi estimado, fíjese que usted tiene esta situación y tal cosa, bla, 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 etcétera. Ustedes se lo van a terapiar o se le van a decir esto, le van a decir lo otro, le van a pintar todo, tal cual. Entonces, a esa razón, nosotros como abogados defensores lo que vamos a hacer es buscar una pena o una circunstancia benevolente que sea de beneficio a nuestro patrocinado. Sin embargo, si estamos desde la perspectiva acusadora, nosotros vamos a buscar que la ley que impere sea la más severa, dependiendo de la comisión del delito de la misma pena, ¿sí? Entonces, compañeros, quisiera preguntarles, quisiera manifestar alguna duda de este principio de alternatividad. Les pregunto si hay alguien que tenga alguna duda, por favor, puede manifestarla en este momento, ¿sí? Pregunten, no tengan pena, para eso estamos acá, para aprender, no para andar burlándonos de. Por favor, alguien ahí tiene gerencia de compras. Gracias, doctor. Buenas noches, disculpe. Solo le quería consultar en el caso de la alternabilidad, porque es que se busca una sentencia más severa en lugar de ser una más benigna o de poca pena en años. Vean, por eso les comento, va a depender mucho de la situación en la que nuestro patrocinado se va a encontrar, ¿oyeron? Porque, por ejemplo, si ustedes como abogados litigantes, lo que van a buscar en su contraparte es, como quien dice, buscar la pena más severa, por ejemplo, por algún delito de defraudación tributaria.
que por ejemplo sean ustedes trabajadores de la SAT y de repente ustedes lo que tienen que buscar es que esa pena sea la más severa para que la persona, como por eso es que estamos hablando de esos principios o esas formas que actualmente el derecho penal guatemalteco o la legislatura guatemalteca adopta, que tiene que ser preventivo y tiene que ser rehabilitador, hacer entrar en razón a través de la pena a la persona para que oportunamente ya no concurra e incurra en este tipo de actitudes y aptitudes que son antijurídicas, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos la pena más severa. Ahora bien, respecto a, por ejemplo, una reducción de la pena, hablemoslo de esta manera, tenemos que ahora estar actualizados en todo momento y tener en cuenta o en mente la aceptación de cargos. Esto lo van a ver ustedes en su Código Procesal Penal, que es una nueva forma de aplicación, y yo la veo como algo pues bastante positiva. Sin embargo, todavía hay algunas pequeñas discrepancias, ¿verdad? Ahí vamos a ver si nos ponemos a hacer algo, hacia alguna dinámica, porque va a estar bonito. Eso es para la personita por ahí que me escribió, no sé si es Guillermo, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, espero responder a lo que se me ha preguntado, ¿verdad? Abogado litigante, vamos a buscar siempre una pena más severa, dependiendo de la circunstancia, y de la defensa técnica, pues vamos a buscar siempre desvirtuar, y vamos a entrar a esa parte que tanto les gusta a ustedes, el área sustantiva, del análisis de los tipos, de los elementos del tipo penal, ¿verdad? Entonces, ya les digo, así es como van haciendo sus análisis. Entonces, no sé si estamos ahí, no sé quién fue que me habló. Sí, gracias, doctor, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Vamos a continuar, chicos. Si no hay alguna intervención más, pregunta. Bueno, continuamos. Entonces tenemos también una forma de identificar que va a ser a través de un principio de especialidad, compañeros. Entonces, desde esta perspectiva, ya les comento que para analizar el tipo cuando sobre una misma materia sea regulada por dos leyes o dos disposiciones, hablemos de los famosos delitos que a ustedes, nosotros, los hombres, nos queda así como que a veces queda esa discrepancia de la situación que se está dando, se acontece acá. Chicas, ustedes mejor que nadie saben de lo que yo me refiero. Estoy hablando de el femicidio. Tenemos nuestra ley de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Bueno, de repente, ¿verdad? Entonces, algunos por ahí ya sabrán a lo que me refiero. Continuando por eso, es decir, una general y otra especial. En todo caso, la ley especial deberá considerarse en el caso en concreto. Por ejemplo, cuando, y esto es algo que se da de forma muy concurrente, ustedes la pueden ver todos los días en la prensa, miren, lean la prensa y van a darse cuenta. Por ejemplo, salen las noticias que de repente, señor, persona de 60, 70 años fue lesionada con un arma de fuego, un cachazo, y le despojan de todas sus pertenencias, por ejemplo. Entonces existe una situación que agrava el tema, pues. Ya vamos a ver más adelante las agravaciones y las atenuantes, esas formas de que modifica la responsabilidad penal. Entonces ya les comento, compañeros, de alguna manera esta situación del caso muy particular de nuestra madrecita, diríamos nosotros, de edad avanzada, pues le han despojado de sus pertenencias a sí mismo, pues existe una lesión. Entonces no solamente hay hurto o puede haber robo, y en este caso va a ser un robo. Entonces también hay lesiones, y sobre todo que fue una mujer. Entonces nosotros sabemos que la ley que va a predominar especialmente en este caso va a ser esa. La ley de ¿cómo se llama?, de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Entonces, ese es el ejemplo más claro que yo les podría dar, y así hay un montón, compañeros. Entonces, quisiera preguntar, también voy a sacar a colación otro ejemplo también. Vamos a hablar de los delitos de narcotráfico. Para aquellos alumnos que estuvieran con el doctor Hugo Jauregui, sabrán a lo que me estoy refiriendo. Ustedes vieron la ley de narcotráfico, vieron la ley de armas y municiones de fuego,
vieron todo esto, entonces va a delimitarse mucho a la circunstancia en la que se encuentra la persona. Por ejemplo, cuando estuve oportunamente en la auxiliatura del doctor, recuerdo efectivamente que ponía un caso, y no sé si todavía o hasta la fecha es algo que se pueda dar, compañeros, que se hayan evaluado con él, que les decía a ustedes que una persona que se encontraba repartiendo un delivery, resulta que a esta persona, a la hora que la Policía Nacional Civil la para y de repente le rebosca por ahí de esos documentos, pero resulta que ellos, los policías, ya saben cómo son, le preguntan si pueden revisarle lo que lleva en su bolsita y la persona se pone renuente y ¡pah! Le incautan cierta cantidad de la famosa marihuana y le incautan 3 bolsitas. Delimite usted qué delito se está realizando en este presente caso. ¿Ah? Entonces ustedes ya saben que existen leyes especiales, es la aplicación, ¿verdad? Pregunto, compañeros, ¿hay alguna dudita en este caso? Veo una manita levantada por ahí, Diego. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Buenas noches. Con una duda, fíjese que en un caso, si esta persona, póngale una banda de traficantes de personas, Sí. le mete droga para que lleven al otro país, son migrantes y entre los migrantes van entre menores de edad, gente adulta y mujeres. Las mujeres las llevan para trata de personas a lo largo del camino y también llevan dinero. Y al momento de que los agarran, solo agarran a los migrantes indocumentados y un par de personas de toda la banda. Y entre la investigación sale que la mamá de uno de los muchachos que agarraron era la que tenía negocios para lavar el dinero. Entonces, si hay un concurso de delitos que uno puede decir, hay trata de personas, hay contrabando, ¿cómo es el criterio para poderle aplicarle los delitos a las personas, en estos casos, a los dos que agarraron y a la señora? Porque a mí me crea mucho conflicto eso. No a todos los delitos se aplica a todas las personas, pero ahí es donde priorizar, basado en el argumento que usted presentó como abogado fiscal, aplicarle los delitos más pesados. Pero ¿cómo tener ese criterio para elegirlos y no ponerle todo el desfile de delitos que sí uno cree, o al menos hasta mi límite de conocimiento puede aplicar? Claro, con mucho gusto, digo, ahorita vamos a solventar eso, y es que efectivamente ese es otro de los principios que nosotros más adelante ya solamente nos quedarán escasamente 2 delitos para analizar esta pregunta. Sin embargo, vamos a adelantarlo un poco. Para ello nosotros tenemos que delimitar o tenemos que analizar lo que a nosotros se nos presentan, así como lo están mencionando, que efectivamente, vamos a ver, un caso que presentó en un momento, no, bueno, eso lo vamos a ver los casitos más adelante. Bueno, en esta situación en la que Diego nos está comentando que de repente la señora era una persona que explotaba sexualmente a las personas, y también existía una explotación a raíz de que traficaban con personas migrantes, les ponían, y eso es algo que se da todos los días, compañeros, es algo que se presenta mucho en Baja California, en México. Entonces, para este tipo de delitos vamos a depender mucho de la nacionalidad de la persona. Ustedes tienen que recordarse de también esa parte muy especial de la ley de extradición. Esto es algo que los alumnos, considero yo, con el doctor Hugo Jauregui, tuvieron que haber dado lectura, tuvieron que recordarse ustedes también de los países que conforman esta parte, que van a ser los países que contribuyen al fortalecimiento en contra de los delitos de narcotráfico y algunas otras circunstancias. Entonces,
todo va a depender mucho. Por ejemplo, si es guatemalteca y ella está realizando el delito en México y se pasa para acá a Guatemala, entonces, y yo el delito lo hice en México, pero ya aquí en Guatemala no hice nada. Lamentablemente son situaciones que a nosotros nos anteceden y es algo que siempre tenemos que analizar. Por eso les digo, si el país quien solicita sí se encuentra dentro de los países cuales conformados cooperan en contra de estos delitos especiales, pues de alguna manera serán ellos los que van a tener que analizar bajo el dominio de su ley cómo delimitar una situación. Y en este caso, si nosotros hablamos, ya, como dice Diego, como un fiscal de los delitos de narcotráfico, y que viene el abogado y me dice, mire, fíjese que mi patrocinada la quieren juzgar en México, sin embargo ella es guatemalteca y por derecho le antecede que tiene que ser juzgada en su país como corresponde por los delitos que hizo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Saben qué hacer? Como que, bueno, ni no, hay que ver qué se hace. Entonces, sí, compañeros, para responder a la pregunta de Diego, sí, efectivamente tenemos que analizar todos estos elementos, tenemos que analizar los elementos, si existe algún concurso de delito, podríamos hablar, recordemos de un delito continuado, que no es un concurso. Tenemos que recordar de un delito continuado porque aparentemente la persona ya se dedicaba a esto con anterioridad. Tenemos que analizar todos esos elementos, tenemos que analizar por eso les hablaba de medios de prueba, tenemos que analizar las ganas de custodia que se nos pueden presentar, etcétera, un sinfín de circunstancias. Y para delimitar la respuesta, Diego, siempre vamos a utilizar el delito más grave, es decir, que va a subsumir a los demás delitos, en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí sí aplica el casito anterior de alternatividad, ¿sí? De alternatividad. Este es el que vamos a presentar en este caso, ¿verdad? De ahí, pues, vamos a invocar el principio de especialidad, de alguna manera, ¿sí? De esta manera, pues, ya teniendo en mente estos dos principios, ya nosotros podemos sacar nuestras conjeturas a través de la debida identificación de los elementos del delito, que eso, por supuesto, adelantito se los voy a ir mencionando, ¿viste? Entonces, no sé si con eso más o menos ya te vas dando una idea. Ya posteriormente, con los principios restantes, pues vamos a terminar de solventar tu... ¿Estamos? Sí, Lick, gracias, muy amable. Bueno, entonces tenemos también el principio de subsidiariedad. Es uno de los principios, pues, que se dice que al realizar el dicho análisis de tipo e encuadrar dependiendo de la comisión del delito que se nos vaya a presentar, bajo el análisis de la ley o la norma accesoria, excluya excluye la aplicación de ella. Por ende, la ley principal será la aplicable. Bueno, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Que tenemos que saber oportunamente nuestro primer principio, el segundo y el tercero. El tercero del análisis de encuadrar, dependiendo de dicha comisión. Es lo que les decía, que dependiendo de la situación que se nos presente, es como nosotros vamos a delimitar efectivamente la forma apropiada de imputación. Por ejemplo, yo les compartí hoy en el transcurso de la tarde, un texto que es el manual manual o lineamientos de la teoría del delito. Ustedes ahí van a poder dar lectura a una parte que en la legislatura guatemalteca se encuentra de forma taxativa, tanto la parte acusatoria, que es muy evidente o muy normal, pero también se encuentra una de las situaciones bastante concurrentes que nosotros le llamamos el elemento de la atribuibilidad. ¿Y qué es la atribuibilidad? Se van a preguntar ustedes. Para ustedes, licenciados o licenciadas que se encuentren aquí presentes, ustedes deberán recordar perfectamente cuál es el principio de la atribuibilidad. Va a ser aquella circunstancia que por medio del principio voluntario, según la teoría del delito, y sea de aplicación indistinta, se le va a hacer la imputación objetiva a la persona, ¿sí? Es decir, a través del principio de atribuibilidad,
nosotros vamos a sacar esas conjeturas de que si nuestro patrocinado efectivamente concurre en los hechos de la comisión del delito que se nos presenta. ¿Sí? Veamos, ¿alguna preguntita en este caso del cómo tipificar bajo el análisis de subsidiariedad? Pregunto, compañeros. Veamos, Manuel. Sí, licenciado, fíjese que me perdí un poco en esto, ¿lo podría explicar nuevamente? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Sí, que no muy exactamente. Créanme que esto sí es bastante cajonero. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? De una norma accesoria que excede la aplicación de ella. Vamos a ver. Va. Hablemos de una norma accesoria. Bueno, hablemos de algún delito por un funcionario público. Ya que a ustedes les gusta esto. A ustedes que les gusta la imputación objetiva por ejemplo, hablemos de los diputados. Hablemos de los diputados. Bueno, recuérdense ustedes, para los chicos de la jornada vespertina, no sé si les va a sonar esto bastante familiar o ya han de estar familiarizados efectivamente con lo que les voy a comentar. Esto va a ser en virtud de que el funcionario o empleado público, por ejemplo, el funcionario que en el ejercicio de sus funciones y el empleado público o el empleado público en el desarrollo de las actividades que le sean delegadas, incurra en algún tipo de delito. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Vean, vamos a ver para eso nuestro código penal. Porque yo me recuerdo que tenemos la guarda y custodia de los bienes. Ese delito es la guarda o custodia de los bienes. En este caso, si existe una comisión del delito, por ejemplo, el guardia de seguridad, yo creo que este es uno de los casos que también nosotros explicamos en Derecho Penal 2 para las personas que estuvieron con nosotros con el doctor José Francisco de Mataver. Y si no, pues se los recuerdo. La guardia y custodia de los bienes, siempre existen personas, trabajadores, empleados, inclusive de entidades privadas. Pero hablemos, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Por ejemplo, lo que sucedió oportunamente con las vacunas, que de repente tenían en guardia y custodia las vacunas, pero de repente, se desaparecieron vacunas. Ustedes se recordarán de ese caso bastante sonado a principios de que recién habían ingresado las vacunas y que de repente, se desaparecieron unas vacunas. Entonces, en esta ley, específicamente en este caso presente, sí podríamos decir que puede existir una situación en la que podría ser aplicable, por ende, una ley principal de una accesoria. Tenemos que recordar nosotros la ley de contrataciones del Estado, tendríamos que recordar también los reglamentos internos del Ministerio de Salud. Yo les hablo de salud porque es lo que yo sé también, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí sería el caso que, por ejemplo, una enfermera en el ejercicio de sus funciones que le atribuye la entidad de salud, hurte las vacunas. Se las lleva, se desaparecieron, se hace la vaca, dirían por ahí, y bueno, es lo que sucede. En este caso, se desarrolla el análisis de quién fue, pero nadie dice nada. Pero al final de cuentas se descubre que la enfermera es la culpable de este caso. Aquí nosotros sabemos que nunca hubieron culpables, ¿verdad? Sabemos que no, porque nunca salieron a la luz. Entonces, estaríamos ante un caso como este. ¿Por qué? Porque esta persona, el trabajo que tenía era únicamente de, por ejemplo, almacenar las vacunas o tenerlas en el lugar correspondiente. Lo que a ella le correspondía era, por ejemplo, tomarle la sintomatología de los pacientes que llegan, por ejemplo, asistir a un médico, etcétera. Esas son las atribuciones que generalmente se le desarrollan en las normas y en el normativo y reglamento de la institución. Pero ella incurre en un hurto.
Y por ejemplo, se logra delimitar efectivamente que es la situación que antecede, pues estaríamos bajo una situación de una norma de carácter de la institución del Ministerio de Salud. Por ende, ustedes también tendrían que saber que en su artículo 38 tendrían que hacerse la denuncia al director, por ejemplo, de la institución, que a través de sus representantes legales va a darle seguimiento a este pronunciamiento de la persona denunciante o del ente denunciante. Entonces, así es como, dependiendo de la situación de una norma accesoria a través, por ejemplo, de la enfermera que hurtó las vacunas y se encuentra que es culpable, se le va a aplicar la ley, una ley especial o principal, por ejemplo, como lo puede ser el código, como lo es efectivamente el Código Penal, ¿sí? Entonces, ese sería el ejemplo más acercado a la realidad. No me gusta inventarme las cosas, son casos que se pudieran dar, pero ustedes saben, aquí en Guatemala todo se sabe y no se sabe. Entonces, de una norma accesoria en la cual la enfermera incurrió, alguien se da cuenta, la denuncia, ley principal, hurto agravado. ¿Y qué dice el hurto agravado? Quien a través de confianza, etcétera, tomar de cosa ajena, ¿ah? Y en este caso ella abusó de la confianza de la institución, abusó de la confianza del director, tomó las vacunas, se las llevó y las utilizó para sus familiares, por ejemplo, ¿ah? Entonces, efectivamente, estaríamos ante una situación como la que estamos hablando ahorita, de un análisis bajo el principio de subsidiariedad, donde efectivamente esta ley se va a tomar la ley principal y no la accesoria. ¿Bien? Entonces, no sé si con ese ejemplo está un poco más claro cómo analizar y cómo invocar este principio de subsidiariedad. Pregunto. Tenemos la manita ahí, Josué. Lick, buenas noches. Solo con una consulta. Yo tenía entendido que también estaba, además de los principios que ustedes mencionan, estaba el principio de mínima intervención. Entonces, ahorita con lo que acaba de decir, con este principio de subsidiariedad, me genera cierta duda, porque tengo entendido que el derecho penal tendría que ser tendría que tener ese principio de mínima intervención. O sea, primero responder por otras vías, administrativa o cualquier otra, antes de llegar a la penal. Pero sí me generó duda ahorita esta cuestión. Veamos, cuando hablamos de la mínima intervención, por eso les digo, hay que saber sacar las conjeturas de los tipos penales, de la situación, ¿verdad? No hablemos de tipos penales, sino de la circunstancia en la que nosotros nos vamos a ver involucrados o la persona se va a ver involucrada. Obviamente se tienen que agotar todas las vías administrativas correspondientes. Por eso les decía yo que tienen que ver su código penal, tienen que ver su artículo 38, tienen que ver la responsabilidad de personas jurídicas, que a través del director, que el director recibe la denuncia, que la denuncia se pasa a los representantes legales, ya se empiezan a gestionar los trámites. Yo se los digo porque a la institución hace como 15 días llegó una situación bastante particular en la que unas enfermeras asistieron a un parto y ustedes saben que el único encargado de gestionar este tipo de asistencias es el encargado de la salud, el profesional de la salud, el médico, ¿ah? El médico internista o un profesional de la salud, no unas enfermeras. Entonces, sí, efectivamente, se agotan todas las vías administrativas, pero va a depender del caso, por eso les hacía mención. Por ejemplo, en este caso, las enfermeras, pues, se les murió el bebé, se les murió la mamá, esto fue, se lo digo así, es un caso real, lo pueden buscar, salió en las noticias, creo, pero creo que salieron en nuestro diario. Fue en Escuintla, fue en San José. Entonces se empezó a diligenciar todo, pero lamentablemente los papás de la señora, que ya hoy en paz descansa, pues ya no quisieron seguir con el procedimiento. Entonces, a eso es lo que hace o énfasis este principio que tenemos que tener presente de subsidiariedad, ¿verdad? Y es, como dice nuestro compañero acá, sí debemos de agotar todas las instancias definitivamente, sí, es correcto. Es algo que se tiene que hacer porque sí. No podemos venir y de una vez tirar el salazo.
no es lo correcto. Por eso les digo, conforme vamos desarrollando los principios, yo les voy poniendo ejemplos para que ustedes digan, ah, sí, porque a través del reglamento y las normas establecidas por la institución, ella las violentó de alguna forma, ¿sí? Pero sí, definitivamente el principio de mínima intervención, como bien lo decían compañeros, siempre tenemos que agotar todas las instancias, y como les digo, el derecho penal no es como últimamente lo he estado escuchando, o siempre lo he escuchado, pues, nos dicen, no, es que cuando escuchan derecho penal, ay, no, es que es un problema, son clavos, etcétera. El derecho penal es eminentemente conciliatorio, compañeros. Es la última ratio a la que uno tiene que acudir, así de sencillo. Entonces, yo creo, no sé, ya con este ejemplo, no sé quién fue el que me levantó la mano. No sé si Sí, fue Manuel. fue bastante claro, Lick. Muchas gracias. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, sí, con ese ejemplo, pues ya vamos saliendo de esta situación y vamos entendiendo y comprendiendo cómo es que tenemos que gestionar ese análisis, pero tranquilos, no coman ansias, ya vamos a llegar a esa parte del análisis objetivo sobre los tipos penales. ¿Bien? Entonces, no se me alarmen por ahí, ya vamos a llegar a esa parte que tanto les gusta. Bueno, de ahí tenemos entonces de consunción, de absorción y de exclusividad. A esta pregunta creo que era la que Diego quería llegar. Era una de las preguntas que nuestro compañero estaba haciendo mención, y efectivamente esta se da cuando del análisis de tipo se limite al daño de la comisión del delito que, por ejemplo, pueda superar el daño previsto. Este subsumirá al de menor trascendencia, lo que les estaba diciendo o les estaba comentando, por ejemplo, que de un delito, por ejemplo, es el ejemplo más simple que les puedo dar, el que de alguna lesión grave, por ejemplo, en una riña tumultuaria, viene una persona y se logra identificar, empujó a Manuelito Castillo y ¡pum!, con la banqueta pegó en su parte de la cabecita, la parte trasera, por el si se diría, por ahí, y de este golpe se lo llevan al hospital, y en el hospital de repente pasa 3 días en coma, porque es lo que sucede, y al cuarto día, ¡pum!, muere. ¿Mm? Entonces el delito ya identificado a la persona, lo que va a hacer efectivamente es que va a analizar la situación, y en este caso ya no van a ser lesiones, sino que va a ser la muerte de la persona. Se agrava la situación. Entonces, véanlo de esta manera, el tipificar va a depender la circunstancia en la cual ustedes van a delimitar y van a decir, bueno, sucedió esto, este delito es menor y si esto es más grave, y entonces ahí retrocedemos otra vez al primer principio que nosotros estábamos viendo, compañeros, en el que tenemos que ver de alguna manera o de alguna forma cómo aplicar la norma más severa o la norma más benevolente para nuestro patrocinador, compañeros, porque eso, como les digo, eso en el desarrollo de su profesión es lo que ustedes van a hacer, lo que van a realizar, ¿verdad? Entonces quisiera preguntar, ¿tenemos duda en este tipo de principio, compañeritos? Que vi por ahí una manita levantada. Sí, Manuel. Licenciado, mi pregunta no es por este principio, sino que me quedó un poco de duda con el caso anterior, no sé si está bien que le pregunte. Sí, claro, no hay problema. En el caso que usted decía que a las enfermeras se le murió el feto y la madre, ahí no sería un delito de acción pública y el Ministerio Público no tendría que contar con el proceso, aunque sea que los padres no quisieran. Sí, efectivamente, en este caso se gestionaron de rigor los oficios necesarios para el secuestro de la documentación correspondiente como medios de prueba. Entonces, sí, a pesar de que ustedes saben, a pesar de la situación procesal en la que se puede encontrar la persona, y si de repente ellos ya no quieren continuar con este proceso, y a pesar de las situaciones, el Ministerio Público pueda tener aquella situación de que quieran continuar con el proceso, pero ellos no quieren saber nada, pues obviamente de alguna manera estos temas se archivan. Y fue el caso que aconteció lamentablemente. Entonces, veamos, tenemos otra manita levantada nuevamente. Gerencia dice.
Gracias, disculpe doctor, solo le quería preguntar, bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es si existe alguna secuencia para poder realizar cualquiera de estas circunstancias, y la otra es que si al momento de tomar, por ejemplo, la especialidad, ¿eso también jugaría con el concurso de delitos o eso sería totalmente aparte? No, vean, todo va conectado, todo va de la mano, compañeros, ¿sí? En este caso, no sé cuál es su nombre, gerencia, sí, nosotros Edgar, tenemos que... disculpe doctor. ¿Cuál es? Perdón. Edgar. Edgar, mucho gusto, Edgar. Bueno, en este caso particularmente lo que nosotros tenemos que tener por entendido es de que para invocar estos principios siempre vamos a tener que tener en mente cómo analizar o cómo sacar nuestras conjeturas de los elementos del delito que nosotros vayamos a delimitar. Es decir, si se nos presenta, por eso les hablo yo, de delimitar y analizar. Los compañeros de la jornada vespertina han ya estar aburridos de tanto que escuchan esa palabra. Pero créanme que ya en el desarrollo de sus profesiones, sí, efectivamente, si se van a la parte investigadora de lo que es el Ministerio Público, a lo que se van a topar. Entonces, sí, ustedes tienen que saber en qué momento oportunamente invocar estos principios. Más que todo se da en los abogados que ejercen la defensa técnica, por ejemplo. Entonces, ellos sabrán efectivamente cómo invocar estos principios, ¿verdad? Siempre apegándose a la Constitución, al Código Penal, al Código Procesal Penal, tendrán que también remitirse a las leyes y los tratados ratificados por Guatemala. Tienen que recordarse ustedes de los del derecho internacional, de los derechos humanos, tienen que recordarse de todo, compañeros. Entonces siempre va concatenado todo va de la mano siempre, ¿verdad? Entonces luego vamos a dar lectura a las preguntitas que están en el chat, ¿oyeron? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Porque veo que el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos. Bueno, importante, compañeros. Tenemos aquí un cuadro sinóptico de la teoría del delito. Esta parte es la parte medular del curso. Cuando les hablo de la parte medular, es donde ustedes tienen que tener ya esto grabado en la mente. Este cuadro que ustedes tienen ahorita aquí de frente, que pueden observar, nosotros tenemos delimitados los aspectos positivos y los aspectos negativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera? Es bastante sencillo. En los aspectos positivos, ustedes tienen que recordarse que van a encontrar la conducta humana, va a ser de carácter, bueno, decimos que la conducta humana es de carácter genérico el delito. Y de ahí tenemos que, en el cuadrito les coloqué, será la acción o conducta humana. Por eso que es genérico, porque existe voluntad. A veces casos fortuitos que son, ¿cómo les digo yo? Se pueden dar no voluntariamente y algunos se pueden dar por alguna naturaleza de que uno puede reaccionar, y por eso es que les coloqué aquí por instinto, si ustedes se pueden percatar, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos positivos que ve el derecho penal según se delimita el cuadro de la teoría del delito. De ahí tenemos carácter específico del delito, ya sabemos nosotros que va a ser la tipicidad, la antitipicidad, la culpabilidad. Y tenemos el injusto penal, que se da en la conducta típica antijurídica, es decir, que hay una contradicción de las normas, ¿sí? De ahí tenemos los aspectos negativos. Tenemos la fuerza irresistible, ustedes pueden ver su artículo 25 en su numeral 2. De ahí tenemos, vamos a dar lectura así bastante breve a este artículo, para que digan, no, este solo porque así no lo puso de ahí, y ya, ¿no? Entonces tenemos que recordar que va a ser la fuerza exterior, como por ejemplo que estén llevando ustedes un piano y de repente el compañero que ustedes tienen en la parte de abajo es quien les recae todo el peso y de repente porque no aguantan arriba a los otros y ¡pum! Les cae a estos dos. Son situaciones que son muy fortuitas, ¿verdad, compañeros? Es la fuerza irresistible. También tenemos, les coloqué aquí a manera que se logre interpretar o analizar o entender la literal B, que otra de las causas puede ser provocada por la naturaleza.
Es decir, por ejemplo, las lluvias, el aluvión, la erupción, y que de repente uno va caminando y ¡pum!, le cae a uno la tierra encima. Cuestiones así. También tenemos la incapacidad psíquica y la inconsciencia. Podríamos decir la incapacidad psíquica, por ejemplo, también puede darse en aquellas personas que por algún motivo se encuentran, ¿qué les digo yo?, bajo algún tratamiento de algún profesional de la psiquiatría les puede dar, y de repente puedan con ello manifestar algunas actividades pues que puedan afectar al entorno del paciente. La inconsciencia pues es algo que de repente alguien puede estar con problemitas de insomnio y de repente alguien va y se han dado cuenta que uno siempre les dice, vean, a las personas con insomnio no hay que despertarlas así de forma muy abrupta, porque pueden tener alguna reacción y de repente, pum, nos los podemos echar o pum, nos pueden pegar un buen golpe. Cositas que uno va analizando ahora, compañeros. De ahí, entre los mismos aspectos de carácter que tenemos, que son específicos, tenemos la tipicidad, las causas de justificación y la inculpabilidad, ¿verdad? Luego les tengo acá los elementos característicos, ya con una pequeña, como quien dice por ahí, alguna pequeña introducción de lo que corresponde. Y en este caso tenemos la acción, la conducta humana, va a ser la valoración cognitiva, volitiva, los elementos materiales utilizados, cual sea la situación en la que se pueda enfrentar la persona. Tenemos la tipicidad de lo establecido en la ley, la antijuricidad, que no se contradiga la ley, la culpabilidad de un elemento voluntario, voluntario de la persona. Permítanme, chicos, solo voy a conectarme desde la otra computadora porque me quedé sin carga acá. Bueno, si me escuchan, compañeros, disculpen que aquí ya me tuve que conectar desde la computadora. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias. Entonces, veamos. Permítanme. Bueno, entonces estábamos hablando del elemento voluntario de la culpabilidad, ¿verdad? De ahí tenemos la imputabilidad, que van a ser causas de atribuibilidad. A esto es lo que yo me refiero. Este elemento ustedes lo van a poder identificar o le van a poder dar lectura en el texto que yo les puse de los elementos de ¿cómo se llama?, de Enrique Bacigalupo. Él explica o hace una breve síntesis de cómo opera esta situación, efectivamente, la atribuibilidad, que va a ser dependiendo de la conducta humana, a sabiendas de que existe una situación bastante particular, que la persona sabe que va en contra de las normas, que puede tener una sanción de la conducta antijurídica que pueda cometer, y esta la pueda realizar sin importarle al final de cuentas efectivamente las consecuencias de las cuales pueda ser repercutido posteriormente. De ahí tenemos un elemento que van a escuchar con nosotros, y es algo que ustedes no ven en la jornada nocturna, y es la famosa condición objetiva de punibilidad. Para ustedes profesionales del derecho, que están por sustentar sus pruebas de fase pública, deberán recordar que la condición objetiva de punibilidad, yo aquí les puse de la delimitación del elemento analizado y solicitar la investigación sea el caso de tipo. ¿A qué me refiero? Ahorita les explico a ustedes que tienen su cierre de pensum y que están en maestría, a manera de recordar que va a ser aquel elemento, ¿sí?, indispensable para solicitar de oficio la investigación sobre el hecho delictivo o delictuoso. Es decir, por ejemplo, cuando se da, a manera de recordarles, una quiebra fraudulenta y esta se gestiona o se
se delimita a una responsabilidad que la persona ya sabe, y mediante el juramento que se realiza ante el juez, efectivamente dicen, sí, yo me declaro en quiebra porque realmente yo no me encuentro solvente actualmente de la cantidad efectiva o pecuniaria que me están solicitando. Entonces, de alguna manera eso es lo que sucede. Entonces, lo que hace el ente investigador, por ejemplo, sea el Ministerio Público o el abogado, que tiene que estar, como dicen por ahí, los más grandecitos, tienen que estar como sabuesos, tienen que estar atentos a cualquier circunstancia de la declaración fáctica que se presente por parte de el acusado o del imputado, dependiendo de cuál vaya a ser la delimitación. Y en este caso, solicitar de oficio la investigación, porque ustedes saben, por ejemplo, si son fiscales, que esta persona está teniendo actividad económica positiva para el desarrollo de inversiones, por ejemplo, mercantiles, tributarias, etcétera. Ahora, para los alumnos, para los chicos del quinto semestre, les quiero comentar. Las condiciones objetivas de punibilidad va a ser aquel elemento del cual va a ser indispensable uno tener las pruebas necesarias para solicitar la investigación de un delito. Es un elemento indispensable y necesario para solicitar una investigación. Oye, eso es la condición objetiva de punibilidad. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver más adelantito, que nos empecemos a introducir al análisis de la ley penal. Oye, de este temita no tengan pena, que yo con mucho gusto con los chicos de la jornada vespertina, ya saben, se les da una ejemplificación. Bueno, de ahí tenemos la punibilidad, que va a ser el apercibimiento de la comisión del delito en el que se incurre, ¿sí? Estos ya son elementos que quisiera preguntar, compañeros, ustedes sabrán darme la razón de ellos, por favor. ¿Tendrán alguna duda con estos elementos positivos del delito? Les pregunto, por favor, chicos, si pudieran responderme, si tienen duditas por ahí. Vean. ¿O todo está claro? Esto básicamente es derecho penal 1 y 2. Vamos a aplicarlo en derecho penal 3. ¿Sí? Les pregunto, ¿estamos claros con estos elementos positivos del delito? ¿Sí, Celeste? Tengo una duda. Las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad, ¿de cuál es la diferencia ahí? Lo que pasa es que en las condiciones objetivas de punibilidad van a ser aquellas circunstancias que, por ejemplo, veámoslo desde la perspectiva de un fiscal, ¿sí? Por ejemplo, esto se puede cometer ante un delito tributario. Estamos hablando de la quiebra fraudulenta. Entonces, podríamos, o una declaración de quiebra, para que comprendamos mejor. Entonces, cuando hablamos nosotros de una declaración de quiebra fraudulenta, estamos hablando que la persona que se declare en quiebra fraudulenta tiene que concurrir en las siguientes características. La persona que se declara en quiebra fraudulenta tiene que ser una persona, por ejemplo, un empresario, es decir, que cumpla con todas las características que solicita el régimen económico para acreditarse como un comerciante. Y que realmente esta persona compruebe que adolece, ¿sí?, de la cantidad, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Por ejemplo, que tiene alguna deuda con la SAT. Hablemos de esos delitos. Entonces él dice que no tiene la capacidad económica y ante el juez él se declara insolvente, pero ustedes saben que él está haciendo inversiones, o sea que no es que esté insolvente. Hay que investigar por qué efectivamente él se está declarando en quiebra, y esa comisión de ese delito va a recaer específicamente del por qué está mintiendo y esas inversiones, y comprobar la forma lícita o ilícita de
de que efectivamente es que se está dando esta situación y por qué. Si hay un interés de por medio, inclusive también se puede llevar a se puede dar seguimiento, en este caso puede hacer al juez, ¿verdad? Porque se está favoreciendo también. O sea, esa es la finalidad de la condición objetiva de punibilidad. Y ahora la punibilidad va a ser a qué circunstancia del apercibimiento de la conducta de la persona. Ya les decía yo, la atribuibilidad, la culpabilidad de la persona. Es decir, si él sabe que está haciendo mal, ¿para qué lo va a hacer? Y de todos modos le da igual y lo hace. ¿Sí? Entonces, efectivamente, eso es lo que nosotros vamos a percibir. Esa es la gran diferencia entre la condición objetiva de punibilidad y, como les digo, ahorita no se preocupen mucho de la condición objetiva de punibilidad, porque con un ejemplo más adelante, o sea, ahorita todavía no, más adelante yo les voy a recordar, miren estos elementos, se recuerdan que se los dije la vez pasada, esto, así es, ¿sí? De momento no se me vayan a estar haciendo bolas con eso de las condiciones objetivas de punibilidad, porque de alguna manera también los chicos de la jornada vespertina tenían esa inquietud y no siempre es que se dé esta condición, sino que a veces se dan en casos muy, muy específicos, ¿verdad? Entonces, sucede, ¿oye? Entonces, no sé si con eso se solventa tu inquietud, Celeste. Sí, ya, gracias, Lick. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. De ahí tenemos los elementos negativos, al contrario de los elementos positivos, tenemos estos elementos característicos del delito, que ya saben que la conducta, la acción, la falta de acción, conducta humana, la tipicidad, la atipicidad va a ser la ausencia de tipo, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, las causas de imputabilidad, la falta de condiciones de punibilidad y las causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias. Bueno, aquí hay unos elementos que realmente por el momento no va a ser necesario que nosotros al grado académico le pongamos mucho asunto. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente, ¿cómo se llama? Situación que adopta la legislación guatemalteca, que van a ser los elementos negativos según las causas que eximen de responsabilidad penal. Esto es muy, muy, muy importante, compañeros, pero yo les voy a dar lectura porque creo que aquí no se ve. Entonces, en esas causas que tenemos que eximen la responsabilidad, tenemos las causas de inimputabilidad. Esas las podemos ver nosotros en el artículo 23 si tienen su código penal a la mano. Si lo tienen a la mano, les voy a explicar cada una de ellas. Y tenemos la minoría de edad. Dicen que los menores de edad van a ser inimputables en virtud de las circunstancias por las que obviamente en aparente por la edad que ellos tienen, que son menores de edad, no se ven involucrados. Sin embargo, yo les hago la aclaración acá, que tienen que recordar ustedes que existen los juzgados de menores en conflicto con la ley penal, o sea que al final de cuentas no es que estén se les exima de responsabilidad penal de todo, porque no puede quedar impune, sino que para eso es que se recordarán ustedes que para los que estuvieron con nosotros con el doctor José Francisco Matavela, yo el licenciado Guillermo Hernández les hacía esa locución del bajate de ahí, es porque hay correccional para menores. Entonces ustedes tienen que recordarse que así como hay una causa y una imputabilidad, también existen estos juzgados que efectivamente son los que reconocen estos delitos, ¿verdad? El juzgado de menores en conflicto con la ley penal. De ahí tenemos el trastorno transitorio, pero también hay algunas pequeñas excepciones que yo considero, y es algo que desde la perspectiva de la institución se maneja, que va a ser que también se analizan los elementos de una premeditación. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un trastorno mental transitorio, hablemos de que la persona pueda consumir bastante alcohol, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Entonces, podríamos hablar, veamos la ley PINA. Ajá. Veamos, recordemos, cuando una persona viene
y de repente es lo que nosotros podemos identificar cuando se hace el análisis exhaustivo de las condiciones en las que la persona, por ejemplo, se presenta y se le hace el examen toxicológico correspondiente a través del INACID, el expeditaje correspondiente, si efectivamente se da positivo de que la persona se encuentra en un estado mental transitorio por la ingesta de bebidas alcohólicas o, por ejemplo, porque esta persona estuvo bajo alguna sustancia que pudo ser inmunodepresiva o pudo ser aquí o pudo ser allá. Entonces, hay personas que utilizan los estupefacientes, utilizan el alcohol como un medio, como nosotros decimos, al buen chapín, ¿verdad? Eso lo del alcohol es pura casaca, solo es para darle valentía al varón. Entonces sí, efectivamente, pues hay personas que también hacen esto, que toman valor y se analiza esos medios de premeditación también efectivamente para analizar la situación. Por ejemplo, también se pueden dar en los casos de, ¿qué les digo yo? Un estado emocional violento, ¿verdad? Que la excusa de uno de hombre, y se los digo así, ustedes compañeros saben, dice, no, es que para olvidarme de ella vengo y tomo y tomo y tomo y ¡pah! De repente me encuentro a mi exnovia, a mi exprometida, a mi ex esposa, que todavía la amo, que la quiero, y tomé bastante y esa fue mi excusa, la voy a ir a plantear y sí, efectivamente es lo que sucede. Entonces, ya se sabe pues el resultado. De ahí tenemos la legítima defensa. Bueno, la legítima defensa, compañeros, aquí hay una situación bastante peculiar, le llamo yo. Y es que para analizar esta parte de la legítima defensa tenemos que recordar que a nosotros se nos comentaba de 3 a 4 formas de analizar la legítima defensa. No sé con ustedes, si con el doctor de Mata o con el doctor Jauregui o con los licenciados de Rueda, con los que han venido, ustedes les han comentado esto. Pues yo les quiero hacer esta acotación. Y es que para analizar la legítima defensa, ustedes tienen que recordar que existe la legítima defensa común, que es la normal, la taco a taco, y ahí nos vamos. De ahí tenemos que recordar nosotros la legítima defensa privilegiada o que puede interactuar a favor de un tercero. Esto es algo bastante común que sucede mucho con las personas, con los guardias de seguridad, ¿verdad? Y también tenemos la legítima defensa putativa, compañeros. Recuérdense, pues, legítima defensa, o la legítima defensa, como le establece el Código Penal, va a ser una circunstancia en la que la persona de alguna forma va a confrontar esa situación, en la que las dos partes se encuentran en las mismas condiciones y las mismas ventajas. Hablemos de la legítima defensa que les estaba diciendo, privilegiada. Esta se va a dar cuando se pueda operar en favor de un tercero. Es decir, si esta persona se encuentra en desventaja, que se ve de alguna manera vulnerada su personalidad, su persona, perdón, su integridad física, entonces si yo tengo la posibilidad de interactuar y neutralizar, por ejemplo, a una persona sin llegar al caso de matarla, interactuaría con una legítima defensa privilegiada o a favor de un tercero. Toda vez este medio sea confrontable y sea comprobable, porque sí se da mucho, ¿verdad? Ese fue el caso del policía que le sucedió esta particularidad en Torre Tribunales. De ahí tenemos la legítima defensa putativa, que va a ser, yo les pongo el ejemplo bastante sencillo, compañeros, que por ejemplo, vengo yo tengo mi chumpa y todo, y ando con mi mascarilla, ando con mi gorrita y todo. Hoy son las 11 o 12 de la noche y yo me encuentro, pónganle, de aquí del lado, les puedo decir yo, de San Miguel Petapa. Para los que viven por San Miguel Petapa saben que hay un Walmart, y por ahí por el Walmart hay un Walmart más para abajo, y ahí hay un lugar, una calle solitaria. Vengo yo y me voy a la calle y de repente me encuentro con una persona que anda con las mismas características y lo que hace es que se toca la cadera y yo estoy armado. Yo supongo que esta persona de repente lo que quiere hacer es pegarme un tiro, asaltarme, y yo lo que hago es desenfundar mi arma y le acepto un disparo a la persona.
Entonces interactúa la legítima defensa putativa en virtud de que mi reacción fue totalmente lógica, racional, al verme involucrado en una situación en la que yo considero que mi integridad física corre un peligro. Pero ojo, compañeros, porque no hay que confundirla con el estado de necesidad. Recuérdense bien, el estado de necesidad opera de diferente manera. Entonces, eso, ¿verdad, compañeros? De ahí tenemos la causa de inculpabilidad. Yo creo que vamos a terminar esta parte de las causas de inculpabilidad y vamos a seguir mañana con los siguientes temas. ¿Muy bien? Entonces, es para las personas, las casi 100 personas que se encuentran ahorita presentes. Tenemos las causas de inculpabilidad. Tenemos el miedo invencible, que va a ser porque por aquella circunstancia de forma fortuita o por medio que pueda suceder sin ninguna intención. Tendríamos la fuerza exterior, lo que les estaba ejemplificando, que una fuerza que podría ser una, o sea, la fuerza exterior va a ser alguna situación en la que intervenga la fuerza de la naturaleza, es decir, una lluvia, un ciclón y de repente un derrumbe, etcétera. El error va a tener que ser debidamente comprobado y confrontado, por ejemplo, en una situación que de repente estamos en el polígono de tiro y de repente yo estoy apuntando y utilizo mi arma de fuego y de repente va pasando una persona y ¡ping! Le pego un subtiro. Entonces son circunstancias que también se tienen que comprobar que no existe una voluntad, sino que fue un caso muy fortuito. Casos así yo no he sabido por el momento y yo creo que no me he enterado tampoco, y la situación no corre ninguna situación así que se llegue a este tipo de situaciones. La obediencia debida, que debe ser también verificable y confrontable, y ponerse a disposición de la autoridad que corresponde, por ejemplo. De ahí tenemos la omisión justificada, que también es una situación que tenemos que recordar, que existe la comisión por omisión. Este es un caso que se da, miren compañeros, y es el caso que se dio. Vamos a volver nuevamente unos minutitos atrás, y es que fue el caso de las enfermeras, porque resulta que cuando se llama al hospital privado, no les voy a dar nombre, nos contestó la operadora, y resulta que ella tenía el conocimiento del fallecimiento del bebé y que la señora se estaba desangrando en el camino. Entonces ella, a sabiendas de que es un delito la situación del saber y no reportar, está omitiendo una situación que puede convertirse en una situación grave. Y es así como, ya les digo yo, es que opera la omisión justificada, que también tiene que recordarse la omisión, la comisión por omisión. Siempre tenemos que tenerlo en mente. Entonces, compañeros, son las 9 de la noche. Voy a darle lectura a algunas preguntas que pueden tener o puedan presentar acá. ¿Oyeron? Entonces, vamos a dar ese espacio también para las preguntas que puedan hacer en este momento. Voy a apagar la otra computadora. Permítanme un momento y vamos a hacer. Ya vieron que nos quedaron escasamente un par de preguntas por acá. Permítanme. Les pregunto, compañeros, ¿tienen dudas hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Sienten ustedes que lo que ya vieron lo acaban de terminar, como quien dice por ahí, por comprender, al final de cuentas, como quien dice por ahí, por terminar de pulir? No sé, compañeros, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué piensan en este momento? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Para darle lectura a lo que tienen acá. ¿Verdad, compañeros? Veamos. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno. ¿Sí, Dulce?